Una denuncia de corrupción. Junior Arias ha estado en la punta del ovillo y nos trae todos estos datos y nosotros vamos a seguir acompañando la investigación e informándole. Estoy en contacto vía Zoom con mi colega Pablo Deza. Pablo, ¿qué tal? ¿Me escuchas? ¿Me ves? Sí, claro, un gusto, Claudia, y a través tuyo también un saludo a nuestra audiencia y a nuestro invitado. Un placer estar con ustedes. Súper, estamos junto a Vladimir Peña, exsecretario general de la Gobernación de Santa Cruz. Vladimir, bienvenido, ¿cómo está? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, Claudia, y también saludos a Pablo. Las gracias a Vladimir Peña por aceptar este tiempo. A ver, hay audios que han salido recientemente que revelan un presunto acto de corrupción donde se involucra al exsecretario departamental de Salud, Fernando Pacheco, dependiente obviamente de la gobernación. La gobernación, de hecho, ha tomado la decisión de procesar a este exfuncionario. La red de TV de Junior Arias ha revelado estos audios en los que se escucha, ayer también los difundimos en este programa, se escucha la voz de Pacheco exigiendo a algunos funcionarios en su despacho ciertos pagos por recaudaciones en compras menores a 50.000 bolivianos. Vos tenés que traer aquí 50.000 bolivianos o 40.000, y si traes 20.000, tienen que justificarlos. Ahí está. Escucharemos, por favor, un pedacito de este audio. No puede traer que yo llevo. Usted tiene que traer aquí 50.000 bolivianos o 40.000. No puede traer, claro. Y si me trae 20, me tiene que justificar por qué me trajo 20. Porque tiene que decir, ¿sabe qué? Lo que pasa es que esta empresa a la que le vendí los medicamentos no tengo llegada. Perfecto, creo. Pero no me puede decir que a la empresa que le vendió Barbino no tuvo llegada. 80.000 empresas venden barbijo. ¿Me entendés? No hay esa lógica, no, es imposible. Eso ya genera una desconfianza que puede acabar en muchas cosas. Entonces, Diego, ahí yo te encargo a vos que te pongas la pila. Reporté vos, no Fernando, vos. Ahí está el audio. Junior Arias ha hablado con Pacheco y él le ha dicho que no sabe de cuándo es el audio, que de repente él está hablando de una de sus empresas, pero direccionó, no suena mucho a que se trate de un asunto privado. Y les cuento a ambos que esta mañana en La Razón Radio estuvo Paola Aguirre, secretaria general de la Asamblea Departamental de Santa Cruz, y ha afirmado que no se va a permitir ningún hecho de corrupción y que se va a investigar y que están pendientes de esta investigación, que esperan que sea una investigación independiente. Sin embargo, me parece una barbaridad porque esto, ya lo han dicho varios analistas en Santa Cruz, dará cuenta Pablo Deza, esto habla de un mismo modus operandi en la gobernación, en la alcaldía. Tiene que ver, por supuesto, con el país, pero hay rasgos que los hacen muy cruceños. ¿Qué nos dicen ustedes? Primera reacción, Vladimir. Es alarmante el contenido del audio y también el contexto en el que se desarrolla. Hay que hacer algunas precisiones para comprender adecuadamente de qué estamos hablando, más allá del audio. La primera precisión es que el día viernes, al final de la tarde y de forma urgente, renunció el secretario de Salud, que no fue reemplazado hasta ayer, después de que se conociera el audio. Entonces, aquí la primera duda que tiene que responder el gobernador Camacho es si él estaba al tanto o no de la situación de corrupción y particularmente de este audio, cosa que no ha hecho. Segundo, estamos hablando de una asociación, de una organización para delinquir. No estamos hablando de una coima en concreto, estamos hablando de que el secretario, la máxima autoridad del sistema de salud del departamento, probablemente a los directores o administradores de los hospitales le exige una mayor recaudación. Es decir, que ya había un sistema de recaudación.
lo que se escucha en el audio es una disconformidad con lo que se estaba recaudando y se le exige mayor recaudación, mayor coima. Entonces, estamos hablando de una organización. La Gobernación de Santa Cruz administra 6 hospitales, que son los hospitales más grandes del departamento, y es a los responsables de estos hospitales a los que se les exige que puedan maximizar la recaudación en coima. Por otro lado, el tercer punto que yo quiero singularizar tiene que ver con la actitud del gobernador. Si bien han presentado una denuncia, yo creo más para cubrir las responsabilidades del gobernador que otra cosa, está claro que el gobernador hasta ahora, ya van 2 días desde que se conociera el audio, hasta ahora el señor Camacho ha explicado a los cruceños, tenemos un grave hecho de corrupción y el señor Camacho lo único que publica son fotos burlescas, como si no tuviera responsabilidad de decirle a los cruceños qué es lo que está pasando en la administración que él dirige, que está infectada de corrupción con una prueba tan contundente como el audio que hemos conocido. Entonces llevamos 2 días y el señor Camacho ha asumido una posición de estar callado, seguramente para no verse más complicado. Eso con el silencio no va a resolver mucho porque los medios de comunicación y la opinión pública ya está sobre el tema con más énfasis en Santa Cruz, pero les aseguro que de esto se va a hablar en varios medios. Algunos no lo tocan, algunos medios de comunicación no abordan el tema, pero en algún momento se lo tendrá que hacer. Pablo, tienes la palabra. Muchas gracias. No queriendo aprovechar gracias Claudia y nuestra directora, y queriendo aprovechar la presencia tuya, querido Vladimir, en tu experiencia en la gestión de Rubén Costas, donde vos estuviste y fuiste parte protagonista muy importante, 2 preguntas. Primero que nada, ¿cómo se tomaban en la gestión de Rubén Costas las decisiones sobre las grandes compras? ¿Hasta qué punto, digamos, estaba el involucramiento del propio gobernador de por medio? Esto es algo que quisiera consultarte, porque como vos bien dices, esto no parece el accionar de solamente una persona. No estoy pidiendo inferencias sobre lo que pasa en la actual gestión, pero que vos nos contés en tu propia voz, de tu propio relato, cómo fueron las cosas y cómo se hacían cómo se resolvían estas situaciones en la gestión en la que vos estuviste, primero que nada, y luego seguimos. Bueno, en términos generales, la administración pública tiene delimitadas las atribuciones de cada uno. En el caso de los que intervienen en los procesos de contratación, en el caso específico de la gobernación, hay una secretaría, hay una dirección de administración que tiene una área específica para el tema de las contrataciones fundamentalmente mayores, pero no estamos hablando de los temas centrales de la gobernación. En los temas de los hospitales, por ejemplo, una de las decisiones que se tomó fue cambiar el modelo y descentralizar las compras y establecer, los hospitales son muy grandes, tienen el 30-35% del presupuesto global de la gobernación de Santa Cruz, para que tengamos una idea. Entonces, imagínate centralizar todas las compras que significa de los hospitales, que necesitan que las cosas, bienes estén a tiempo para que la gente pueda tratarlo, para que los médicos, para que las enfermeras lo puedan utilizar. En este sentido se cambió, se estableció unidades administrativas en cada uno de los hospitales, y los hospitales tienen un gerente, tienen un área administrativa, tienen un jefe médico, que son los encargados de la planificación, y en el caso específico las contrataciones son los responsables administrativos los que hacen contrataciones, más allá de aprobar un plan anual de contratación, de ver las cosas globales grandes. Ya la contratación propiamente como tal se encargan los funcionarios designados del área administrativa, ya sean las comisiones solicitantes de calificación o de recepción de los productos que se compran, pero un secretario no está involucrado en cada una de las compras, por lo menos yo no lo he visto. La segunda pregunta, bueno, Pablo, adelante, por favor. Pero a partir de lo que está diciendo, querido Vladimir, si el secretario Pacheco hubiera querido direccionar, como dice textualmente en su audio, las grandes compras, las compras por monto importante, arriba de 50.000 bolivianos, necesariamente hubiera tenido que haber un nivel de coordinación con la Secretaría del área económica y administrativa.
Hay que verlo, ¿no? Yo creo que es muy pronto para tener una afirmación tan categórica y precisa sobre este tema por un sencillo motivo. No sabemos quiénes son las personas. Probablemente por los primeros indicios que hay, se trata de los hospitales. Pero no te olvides, Pablo, que cuando ingresa Camacho fusiona dos secretarías. En la administración de Rubén Costa se había creado la Secretaría de Salud y Políticas Sociales precisamente para la implementación de todas las políticas de salud. Cuando retorna Camacho, fusiona la Secretaría de Salud y Desarrollo Humano, la Secretaría de Salud con la Secretaría de Desarrollo Humano. Entonces tenemos una secretaría que ve muchos campos, ve el tema de salud, ve el tema de asistencia social, ve el tema de educación, ve el tema de cultura. Entonces tenemos una secretaría que tiene 5 o 6 campos, áreas de acción, entonces una secretaría muy importante. Por los audios se estima que es las cuestiones de salud y fundamentalmente los hospitales, pero también hay una dirección de hospitales, está el Servicio Departamental de Salud. ¿Qué es lo que hace un secretario? ¿Qué debería hacer un secretario? Aprobar los planes anuales de contratación de cada uno, supervisar, vigilar, pero un secretario no está direccionando, no está para eso están los funcionarios administrativos, las comisiones que establecen los procesos de contratación. Entonces esto es algo irregular totalmente, no tiene ningún secretario la atribución, menos de direccionar, no tiene nadie la atribución de direccionar, eso está penado y está tipificado. Entonces está claramente que aquí había una organización. Ahora, ¿cuánto abarca eso? ¿Quiénes están involucrados? ¿Y qué significaba en términos presupuestarios y en términos de dependencia administrativa? Es lo que se tiene que investigar. Vladimir Peña. Sí, adelante, Pablo. Y ahí finalmente una cuestión, Vladimir, ¿qué nos dice esto de la gestión de Rubén Costas? Conversábamos y mencionaste que solamente 2 de los secretarios con los que empezó la gestión de Luis Fernando Camacho, solamente 2 de los secretarios continúan actualmente en su cargo. ¿Qué nos habla esto, desde tu punto de vista, que has estado en la gestión pública, de la gestión justamente de Luis Fernando Camacho al mando del gobierno autónomo departamental de Santa Cruz? Con usted, Pablo, y también con Claudia, con ambos, tuve la oportunidad de conversar aquí en Santa Cruz cuando el señor Camacho cumplió 1 año de gestión. En aquella oportunidad yo les dije claramente que teníamos una gobernación paralizada, caótica, sin rumbo y sin gestión. Hoy es septiembre, todos los cruceños lo hemos evidenciado. Las únicas 3 obras que va a inaugurar el señor Camacho son obras heredadas. Tiene la suerte de heredar Camacho, entonces el puente metropolitano recibió con el 70% de construcción. El Banco de Sangre recibió con 60% ya en ejecución. La carretera Santa Cruz-Oquinagua, que también lo ha mencionado como otra de sus grandes obras y por las cuales hace publicidad, además en algunos medios de comunicación, es una obra que estaba garantizada con financiamiento y todo lo demás. Entonces, las 3 obras que ha presentado como las principales para septiembre son obras heredadas de su antecesor. Entonces, no hay un rumbo claro de gestión, tenemos una gobernación incapaz de articular nacionalmente temas tan importantes como el censo nacional o el pacto fiscal, y lo peor que podría ya a esta situación caótica y preocupante es que ahora se sume la corrupción. Entonces, a mí no me sorprende, les digo la verdad, obviamente nos preocupa como a todos, pero si uno ve todo el caos institucional que hay en la gobernación de Santa Cruz, las pujas de intereses, están ocupados más en ver cuánto se lleva cada uno que en mejorarle las condiciones de vida a la gente. Y por eso la indignación crece en Santa Cruz. Cuando se van conociendo más datos sobre el tema del audio, la gente dice así sencillamente, una de las carencias que hay en el país y también en Santa Cruz es el tema de la salud. Desgraciadamente el Estado boliviano a través de los diferentes gobiernos no ha podido cumplir con los estándares mínimos de salud para la población. Y si a esto le sumamos el hecho de corrupción, si ya en los hospitales faltan los médicos, faltan los medicamentos, faltan las camas y adicionalmente se están llevando la plata, los recursos, redes mafiosas, es que la administración de Camacho está en serios problemas y tiene que explicarle a los cruceños por qué le están robando sus recursos y la salud. Vladimir, voy a hacer la pregunta inversa a la planteada por mi colega Pablo Deza. ¿Es solamente Camacho? ¿Es solamente la gobernación? ¿O hay un
comillas, modus operandi, como lo han dicho propios expertos en Santa Cruz, de sistemas de corrupción que nos evocan, en primer lugar, al gobierno transitorio de Yanine Áñez, cuando ya vivimos los sobreprecios y los actos de corrupción en plena pandemia, nada menos que con la salud, con los respiradores, con insumos médicos. Lo propio también durante el gobierno transitorio de Yanine Áñez en la Caja Nacional de Salud. Si no, les recuerdo la triste historia de los hermanos Parada, que sigue en investigación, pero creo que ya se han dejado evidencias de sistemas de corrupción que han llegado hasta la Caja Nacional de Salud y que provenían de la alcaldía. Nos estamos refiriendo, por supuesto, a la gestión de Percy Fernández, de Angélica Sosa, hoy en prisión, también por estos sistemas de corrupción, de formas de quitar el dinero que es de las y los cruceños, de las y de los bolivianos. Mi afán no es, Vladimir Peña, estigmatizar a Santa Cruz, pero sí encontrar algunos hilos que nos pueden ayudar a no repetir. Hay corrupción en todo el país, si no, miremos lo que está sucediendo con la ABC, pero me parece que en Santa Cruz hay un hilo que hay que seguir. ¿Está de acuerdo conmigo, Vladimir? Yo creo que el problema, Claudia, de la corrupción es un problema nacional, es la fragilidad de nuestras instituciones. Desgraciadamente los políticos, muchos de ellos, habrá también que salvar algunos, han caído en esta forma de administrar la cosa pública poco transparente. Pero usted misma lo dice, hoy el mayor escándalo de corrupción en términos de recursos es en la ABC. Y si no es por una disputa dentro del MAS, probablemente no nos enteramos. ¿Y cuántos casos de corrupción más habrá en el gobierno? Y si evocamos a la administración del MAS, vamos a recordar lo que pasó con la señora Zapata, que es el mismo modus operandi de lo que hoy estamos viendo en ABC. No ha cambiado: empresas chinas, contrataciones directas, funcionarios que se involucran. Es el mismo modus operandi. También una investigación del Parlamento, de la oposición, en aquel momento estableció que cerca de 500 millones era el daño económico al Estado por la corrupción de la CANSE. Y hace un par de años la señora Zapata ha dejado la cárcel, y esto es lo que frustra a los ciudadanos, que los medios de comunicación sacan la corrupción, están 2 semanas o 3 semanas, cuanto más, en los medios de comunicación, se hacen algunas aprehensiones, algo, y después todo queda en nada. ¿Qué ha pasado con CANSE? 500 millones. Ya ha salido libre la señora Zapata, y el daño económico al Estado, o el fondo indígena, para hablar de 1.000 millones ahí de corrupción. Entonces, tenemos desgraciadamente un sistema estructural de corrupción, que las reformas que ha hecho el MAS no han dado soluciones a los problemas de corrupción, que la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz no ha aportado en nada para evitar la corrupción. Tenemos en la gobernación de Potosí un escandaloso caso de compra. Entonces, y si uno sigue así, probablemente no es un tema cruceño, pero es un tema nacional. En todos los lugares hay corrupción, y este es el debate nacional que tenemos que hacer. ¿Cómo mejoramos nuestra administración pública para Vladimir, que... perdón, pero no encuentra, cabalmente así corrupción? comencé esto, admitiendo que hay una corrupción en el país y sin el ánimo de estigmatizar lo que sucede en Santa Cruz. Pero los casos que yo he citado creo que tienen que ver con ciertos factores que se repiten en Santa Cruz, ¿o no? Sin duda, si uno compara lo que pasó en la alcaldía de Santa Cruz y lo que hoy está viendo en la gobernación de Santa Cruz, probablemente uno tiende a aquello, pero no creo que esto, como algunos también plantean en defensa del camachismo, dicen acá no hay que atacarnos entre cruceños. Pareciera ser que denunciar la corrupción y a los corruptos es atacar o dañar la cruceñidad. Yo creo que en esto nadie se tiene que sentir afectado. No se trata de defender mis corruptos de los tuyos. Aquí se trata de combatir desde donde estemos, desde la ideología, desde la simpatía que tengamos, a todos los corruptos, sean los del MAS, sean los de Creemos, sean los de la transición, sean los de Yanine Áñez, los del señor Murillo, los de Quintana, los de Morales o de Camacho. Yo creo que el país, un país pobre como el nuestro, no se merece que estemos en discusiones donde hay más corrupción. Hay que combatir la corrupción y hay que combatir a los corruptos, porque se deteriora nuestra democracia, y este es el problema fundamental.
Después decimos, ¿por qué la gente se desapega al sistema político? ¿Por qué la gente no cree en la democracia? Porque desgraciadamente la corrupción es un factor que no solamente daña nuestros recursos, la confianza en nuestras instituciones. ¿Qué pasa hoy con la justicia? ¿Por qué la justicia actúa de una manera en Potosí y distinta en Santa Cruz? Precisamente, eso es lo que genera desconfianza en la ciudadanía. Entonces, todos los que creemos en este país, los que consideramos que podemos tener un futuro mejor, tenemos que luchar contra la corrupción, contra los corruptos. ¿Y cómo se hace esto? Fortaleciendo un sistema político para que la mejor gente pueda llegar a los partidos políticos y pueda estar en los cargos públicos. Eso lleva tiempo, cuesta. La educación también, es verdad, pero también tener un sistema creíble de nuestras instituciones. El deterioro institucional ha sido terrible y este es un tema que hoy lo vemos cuando dice alguien, estos son los corruptos, y la fiscalía actúa de una manera en un lado y de otra manera distinta en otra. ¿Y por qué? Porque el color de ese ciudadano es distinto al del otro, y esto creo que está muy mal y que debemos corregir en el país. A nosotros, los cruceños, yo lo he dicho ayer, nos avergüenza lo que ha pasado en la alcaldía de Santa Cruz, pero también lo digo, en la administración de Rubén Costa nunca hubo un escándalo de corrupción de esta magnitud. Siempre, no voy a decir que no había corrupción siempre, pero se la combatía donde se la encontraba, pero no, pese al dilatado tiempo que estuvo, a la fiscalización constante de la Contraloría y todo, nunca hubo una situación así como la que hoy hemos visto en el primer año de gestión del señor Camacho. Pero insisto, no se trata esto de colores políticos, no se trata de personas, se trata de combatir la corrupción y a los corruptos. Pablo Deza, la palabra. Sí. Muchas gracias, querida Claudia. De acuerdo, Vladimir, en la línea también que estaba planteando nuestra directora Claudia Benavente, abstengámonos de los colores políticos por un rato y salgamos también del tema regional. Pero aquí, por lo que se está observando, hay un patrón, hay un modus operandi que tiene que ver con que no se trata de casos aislados de corrupción, sino que se trata de estructuras de corrupción. Y vos lo has dicho muy bien. Son organizaciones que están asentadas al interior. Por lo tanto, se puede observar claramente un patrón diferente de corrupción en este caso, por lo menos hasta en lo que se conoce hasta ahora, que tiene que ver también con la forma en la que se operó en la gestión de la ex alcaldesa Angélica Sosa y otros casos más. Estamos hablando de prácticamente una cultura de la corrupción sistémica, sistemática. ¿Cómo ves esto? No, en eso estamos de acuerdo y además lo vivimos, Pablo, acá cuando hay que hacer un trámite para cambiar un nombre en un terreno en la alcaldía, sabemos cómo operan todas estas mafias, cuando hay que ir a pagar los impuestos también, pero sigamos, ¿qué pasa con nuestra policía? Y no solamente en Santa Cruz, sino también en otros lados. La Policía es nacional, la institución más corrupta ahorita en el país es la Policía Nacional. ¿Y qué hemos hecho para transformar y modernizar a nuestra policía? Esto también tenemos que cuestionarnos. Entonces, ayer un colega tuyo me decía, Vladimir, ustedes son muy duros con lo que pasa aquí en la gobernación y con este caso, pero en la ABC son 18 millones. Entonces, no se trata de que aquí sean 2 o 3, no sé cuántos millones serán, y en la ABC son 18. Estamos hablando de un mismo tipo, la corrupción. Y la corrupción significa sacarle los recursos a los ciudadanos. Entonces, yo creo, Pablo, que desgraciadamente la alcaldía fue cómo terminó la gestión de Percy, fue un sinónimo de una administración corrupta, de una administración, además voy a decir algo, que le toleró, porque Percy era un tipo carismático y todo, se toleró de alguna manera en la sociedad. Y esto ha sido un problema y también tiene que ser un motivo de reflexión para todo lo que nos pasó y lo que nos puede pasar. Ahora bien, ¿perdón? Querido Vladimir, yo sé que vamos a tener poco tiempo, yo sé que nuestra directora sí también pero antes de que se termine todo esto, quisiera hacerte una consulta. En medio de todo esto, hay una convocatoria el 30 de septiembre para un cabildo, ¿no? ¿Cómo vos ves que esto afecta todo lo que está sucediendo en relación a esto? Eso es y voy a añadir algo más a lo que acaba de decir Pablo, Vladimir. También la lectura política de lo que está sucediendo con Luis Fernando Camacho, que es una de las cabezas de la oposición, es gobernador de Santa Cruz
tiene ya una mala nota en su libreta, que es la ejecución presupuestaria más baja del país, aunque esta mañana nos decía Paola Aguirre que las cifras no son tal, que no estaría tan bajo, pero bueno, no está, en todo caso, no está entre los primeros lugares en la ejecución presupuestaria. Tenemos un Camacho que ha dicho en alguna reunión que teme ceder en el tema del censo en la fecha porque temen que le quemen su casa. Se ha advertido en la soledad de Camacho frente a medidas políticas. A esto que acaba de decir Pablo, yo quisiera también una lectura más política del posicionamiento hoy de Camacho. Considero que ese es el mayor daño, ¿no? Porque si bien estamos hablando de un hecho de corrupción que se tiene que investigar, ojalá por una justicia que actúe adecuadamente y no se derive en la puja política que al final termina en impunidad o persecución y que los dos extremos son malos, sino una investigación objetiva, transparente, que devele toda la trama corrupta que hay. El tema es el descrédito en la ciudadanía en un momento tan sensible. Estamos hablando de septiembre. Para nosotros los cruceños, Claudia, de septiembre es muy especial, tiene muchos acontecimientos, entonces creo que es el peor regalo de a Santa Cruz lo que le ha brindado la administración de Camacho, demostrar una administración infectada por la corrupción. Ahora bien, también está el tema del censo. Yo lo he reiterado, lo repito, el tema del censo, esta disputa que se ha dado entre 2023 y 2024, hay un posicionamiento mayoritario del pueblo cruceño en entender que el gobierno nos está engañando con el tema del censo, nos ha mentido. Entonces hay una posición mayoritaria de que además esta postergación tiene motivaciones políticas para tratar de perjudicar al departamento de Santa Cruz. Eso no va a cambiar. Ahora, lo que sí puede cambiar es la capacidad de movilización y la confianza que le pueden transmitir los ciudadanos a los líderes del Comité Interinstitucional, tomando en cuenta que uno de los principales, no el principal, pero uno de los principales líderes del Comité Interinstitucional sobre el censo es el señor Camacho. Entonces, el rector de la universidad, que es el coordinador, tendrá que también administrar toda esta situación de cara al cabildo que se ha señalado para el próximo 30 de septiembre. Me temo yo que esto va a afectar, no debiera afectar, pero va a afectar más en la capacidad de movilización, pero no en la creencia que hay en Santa Cruz que el gobierno nos engaña con el tema del censo. Ahora bien, sobre lo otro, va a depender cómo Camacho asuma esta situación en su propio liderazgo que está menguado. No nos olvidemos que él tiene la bancada más importante de Santa Cruz en la Asamblea Legislativa Plurinacional, fruto de su candidatura presidencial. Ahora, esa bancada parlamentaria va a quedar con las voces embargadas si es que no actúan adecuadamente en la corrupción que tienen en casa. La Asamblea Legislativa Departamental, desgraciadamente hasta ahora, no dice nada. No es el primer hecho. Está el tema del carro bombero, está una denuncia que apareció hace unos meses atrás de venta de ítem en el hospital de Montero, que dicho sea de paso, 1 año lo tienen cerrado, una cuestión más que se suma a su falta de gestión, a su incapacidad. 1 año, un hospital de 200 camas que sigue cerrado, que ni siquiera ha sido abierto y que ya hay denuncias de venta de cargos. Entonces, son varios hechos de corrupción que ninguno ha sido aclarado. En este caso, llevamos 2 días, el señor Camacho no aparece, no quiere dar la cara, no quiere dar explicaciones, y yo creo que si continúa con esta actitud de evadir los problemas, de no dar la cara, obviamente la confianza ciudadana se va a ir erosionando. Vladimir Peña y Pablo Deza, hasta aquí llegamos, pero por hoy, porque vamos a continuar en el seguimiento de esta información y de este análisis sobre la política y las instituciones en Santa Cruz. Mi abrazo, por supuesto, a mi colega Pablo Deza y un saludo muy afectuoso y el agradecimiento por el tiempo. Gracias, Vladimir Peña. Un abrazo, Pablo.